Bueno, hoy quiero hablarle de un hombre que tenía una fe tremenda, una fe que nos va a inspirar para este tema que se titula Fe que rompe barreras. Y vamos a empezar por el final de la historia. ¿Y por qué vamos a empezar por el final de la historia? Porque hace unas semanas, hace un par de meses me pasó algo que me enseñó que es bueno ver el final, pero a veces es mejor conocer toda la historia. Entonces, ¿qué me pasó? Empecé a ver una serie de Netflix, y no sé cuántos serán como yo, pero cuando yo voy a ver algo, miro a ver cuántos capítulos tiene. ¿Alguien como yo así? Bueno, entonces yo dije, tenía como 60 capítulos. Y yo dije, voy a vérmelo juicioso. Y empecé la serie, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Pero cuando iba como en el capítulo 20, me desesperé y me salté al capítulo 60. Y me vi el final. ¿Alguien? ¿Se parece a alguien? Sí, mi esposa me regaña, pero no, yo tengo que ir al final ya no más. Suficiente. Pero resulta que cuando me vi el final, no lo entendí. Me faltaban detalles de los capítulos anteriores. Entonces me tuve que devolver y ahí cuando me la vi completa ya entendí el final. Y así nos pasa a veces cuando leemos la Biblia. De pronto el Señor nos permite ver un pasaje, pero no lo alcanzamos a extraerle toda la esencia. ¿Por qué? Porque nos falta información. Y aunque hoy vamos a empezar por el final, vamos a tener la información suficiente para ver cómo construimos o cómo el Espíritu Santo nos ayuda a tener una fe que rompe barreras. Ese hombre del que quiero hablarle es Caleb. La Biblia dice así, solo quiero irme al final de su historia, dice en el Josué capítulo número 14, versículo número 13 lo siguiente. Dice, entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio Hebrón como su asignación de tierra. Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb, hijo de Jefone el cenezeo, porque él siguió al Señor Dios de Israel con todo su corazón. Y finalmente el versículo 15 dice, y la tierra descansó de la guerra. ¿Qué era lo que estaba pasando? El pueblo de Israel ya había entrado a la tierra prometida, habían estado peleando por varios años para conquistar esa tierra que Dios le había hablado que le iba a dar a Abraham. Y en ese momento, cuando ya habían pasado muchas batallas y la mayoría de las tribus estaban asentadas, Caleb se acerca a Josué y le dice, bueno, mira, hace 45 años atrás Dios me permitió venir a esta tierra, explorarla, y aunque no pudimos entrar en ese momento, Dios me dio una promesa de que esta tierra sería mía. Entonces llegó mi momento, dame mi monte, dame esa zona que el Señor me prometió. Y entonces Josué, guiado por el Espíritu Santo, le da la tierra de Hebrón a Caleb. Caleb termina tomando la tierra y esta historia tiene un buen final. Pero la pregunta es, ¿cómo sucedió todo esto? ¿Cómo alcanzó Caleb la conquista de la tierra de Hebrón y mucho más? Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana para que podamos tener los elementos que nos van a ayudar a construir una fe que rompe barreras. ¿Cómo se llama nuestra enseñanza? Fe que rompe barreras. Mira el de lado y dígale, vamos a construir una fe que rompe barreras. Entonces, como quedé ahí como encarretado con el tema de Netflix o de las series, vamos a dividir esto en 3 capítulos. Y en cada uno de los capítulos vamos a encontrar algo que nos va a ayudar a construir una fe que rompe barreras. Vamos a ir al capítulo número 1. El capítulo 1 de nuestra serie se llama Es tiempo de espiar la tierra prometida. Entonces imagínenselo ahí lo que está pasando. La primera vez que aparece Caleb registrado en la Biblia es en Números, capítulo número 13. En ese momento, ¿qué es lo que sucede? Que Moisés empieza a buscar 12 hombres, cada uno representando una tribu de Israel, para que vayan a espiar la tierra prometida. Ellos ya están en Cades Barnea, un lugar muy cercano hacia la tierra prometida. Y Dios le dijo, bueno, ya es tiempo de ir a conquistar lo que yo les he prometido. Entonces Moisés escoge dentro de esas tribus a 12 hombres y dentro de estos 12 está Caleb, junto a otro importante que fue Josué. Fueron enviados por Moisés. Su objetivo, traer un reporte, un informe detallado de la tierra, de cómo conquistarla, de cómo lograr que la promesa de Dios se cumpla en su tiempo. La Biblia dice que la labor de espionaje duró 40 días. Al cabo de ese tiempo, los 12 espías regresan a Cades Barnea, donde está todo Israel esperando el reporte.
Y la Biblia dice que cuando ellos llegan, pues los espías se dividen en lo que van a informar. Entonces hay un grupo en donde hay 10 espías que dan un reporte. Y el reporte de estos hombres que decía, dice, bueno, mire, queremos ser sinceros con ustedes, la tierra que vimos es una tierra muy buena. Verdaderamente es una tierra que fluye la leche y la miel. Produce un fruto impresionante. Aquí tenemos muestra del fruto de ese lugar. Y yo creo que en ese momento la gente se alegró de que todas las promesas que Dios había dado pues se estaban haciendo realidad. Pero ellos dijeron que había un problema y que definitivamente pues de acuerdo a lo que ellos habían visto la tierra era difícil de conquistar. ¿Por qué? Y le dieron 2 razones. Le dijeron al pueblo de Israel, el problema de esa tierra es que en ese lugar hay gigantes. Y si nosotros nos comparamos en tamaño frente a ellos, somos diminutos, somos insignificantes. Es más, somos como langostas frente a ellos, los cuales nos podrían devorar. Entonces dijeron, no se puede porque son gigantes. Pero no solamente hay gigantes, sino que las ciudades en ese lugar son ciudades fortificadas. Entonces, desde nuestra perspectiva, no se debe hacer la conquista. Debemos evitar eso porque vamos a perecer nosotros y nuestras familias. Pero por el otro lado, paralelamente, mientras pasaba esto, Caleb también presentó un reporte, porque mientras el pueblo escuchaba cada una de estas versiones de los espías, de los 10 espías, el pueblo se estaba desanimando y la gente estaba diciendo, no, pero Dios a qué nos trajo hasta aquí, hemos recorrido casi 2 años y después de 2 años entonces nos van a decir que la tierra es difícil y la gente se estresó y la gente se angustió, la gente empezó a llorar. Pero en ese instante, dice la Biblia en Números 13, 30 al 31, que Caleb dijo lo siguiente. Lo primero dice, pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Y lo que dijo fue lo siguiente, vamos enseguida a tomar la tierra. De seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo y le dijeron, no podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Y todo eso suscitó una cantidad de emociones en el corazón de la gente que hizo que en las noches, cuando se fueron a sus casas, la gente empezó a llorar. Y la gente empezó a quejarse contra Moisés, empezó a renegar del liderazgo de Moisés. Y de acuerdo a los detalles que da la palabra de Dios, es muy probable que varios de ellos se reunieron para hablar y decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? Si ya no podemos conquistar esa tierra porque es tierra de gigantes y de ciudades amuralladas, ¿qué vamos a hacer? Y algún inteligente de los que estaba en ese grupo dijo, pues nombremos a un nuevo líder y pongámosle la tarea a ese líder que nos lleve de regreso a donde nosotros nunca debimos salir o de donde nunca debimos salir, que es Egipto. Alguien debe regresarnos allá. Alguien tiene que conocer bien el desierto para que nos vuelva al lugar donde estábamos nosotros. Y mientras todo eso pasaba a la mañana siguiente y mientras Josué y Caleb se rasgaban los vestidos porque estaban impresionados de lo que era la rebeldía del pueblo, en Números 14, 7 al 9 la Biblia dice que aconteció lo siguiente. Dice, y dijeron, hablando de Josué y Caleb, a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Otra versión dice son pan comido. Diga conmigo, eso es pan comido. Lo que Dios diga que hay que hacer, eso es pan comido. Eso es lo que decían Josué y Caleb. Pero ellos, y dijeron, ellos no tienen protección. La gente veía ciudades amuralladas, pero ellos en lo espiritual decían, no tienen protección. El Señor está con nosotros. No le tengan miedo. Y en este punto de la historia, de este capítulo número 1, quiero recurrir a aquellos que ya han leído la historia, que conocen la historia, que de alguna manera saben cuál es el desenlace, para que me ayuden a contarle a aquellos que de pronto no la han leído y que es su primera vez escuchando acerca de Caleb. Tenemos 2 versiones, 10 espías que dicen no vayamos y 2 espías bastante optimistas diciendo eso son pan comido. Entonces, ¿cuál fue la decisión que tomó el pueblo de Israel? ¿A quién siguieron?
A ver, los que han leído la Biblia, ayúdenme. ¿A quién siguieron? ¿A los 10 o a los 2? A los 10. Ellos decidieron seguir el reporte de los 10 espías, el reporte negativo. Y eso desencadenó una decisión muy fuerte de parte de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Moisés, esa gente me ha desechado a mí, no me ha creído a mí, se han rebelado contra mí. Por lo tanto, toda esa generación que no me ha creído es una generación que estará condenada a vagar en el desierto por 40 años. 1 año por cada día que estuvieron recorriendo la tierra que yo les di. Y después de que el pueblo escuchó eso, ¿qué fue lo que pasó? Entonces el pueblo entró en pánico, empezaron a llorar y empezaron a lamentarse por la decisión que ellos habían tomado. Y dijeron, no, ahora sí vamos a ir a conquistar la tierra prometida. Y se alistó un grupo y se fueron de Cades de Barnea hacia la tierra prometida. Pero ¿qué pasó en ese lugar? Cuando llegaron a enfrentar al enemigo, los derrotaron. Y regresaron derrotados y les tocó aceptar una decisión que Dios había tomado por lo que habían dicho. Pero Dios dijo algo frente al tema de Josué y de Caleb. Dijo, ellos dos sí entrarán. Y en particular Caleb dijo lo siguiente, Números 14:24. Dice, sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Mira el de al lado y dígale, tenemos que tener actitud diferente. Se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. ¿Por qué Caleb sí pudo entrar a la tierra prometida? Porque él tenía una fe que rompió barreras, tenía una actitud. ¿Y qué lo llevó a construir esa actitud? Pues él tenía una fe que rompía barreras. ¿Cómo tener la fe que se rompe barreras? ¿Qué podemos aprender de Caleb en el capítulo número 1 de su vida? Lo primero, para tener una fe que rompe barreras necesitas una promesa de Dios específica para tu vida. Caleb se había movido con base en una promesa que le había dado Dios a la nación como tal. Era una promesa que Dios le había dado hace 475 años aproximadamente atrás a Abraham. Dios le había dicho a Abraham, toda esa tierra que tú alcanzas a ver, toda esa te la daré a ti y a tus descendientes. Él se estaba moviendo por una promesa que Dios le había dado a su padre Abraham. Pero ahora, de manera específica, para esa nueva temporada de su vida, Dios le estaba dando una promesa para él y para sus descendientes. Yo le daré la tierra que él exploró. También se la daré a sus descendientes. Entonces, si tú quieres una fe que rompa barreras, lo primero que necesitas pedirle a Dios es una promesa para tu vida. ¿Cuántos han recibido promesas de Dios para su vida? Entonces usted le dice, gracias Dios porque tengo una promesa sobre la cual puedo empezar a cimentar mi fe que va a romper barreras. Pero esa fe no queda ahí. Caleb hizo más cosas que nos permiten entender qué más elementos necesitamos para una fe que rompe barreras. Y la Biblia dice que es fe. Hebreos 11:1 dice, fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y ahí, en esa definición, hay 2 elementos muy importantes que hay que tener presentes a la hora de que una promesa pueda tener la cama suficiente, la base suficiente para que se pueda realizar en la vida de una persona. Y la primera es que Caleb le creyó a Dios. Hay una promesa. Pero si no encuentra asidero en un corazón que cree, no se va a poder gestar. Dios lanzó una promesa en la vida de Caleb, le dio una promesa a él y a sus generaciones y encontró el lugar perfecto, un lugar lleno de fe. Él le creyó a Dios. Entonces no es solamente que Dios dio una promesa, se necesita alguien que le crea la palabra a Dios. Y ahí paralelamente o simultáneamente hay otro elemento importante en el tema de la fe y es que Caleb se comprometió con la promesa. O sea, yo tengo que creerle a Dios, pero inmediatamente, como dice Santiago, si no hay una acción a la palabra, la fe es muerta. Caleb se comprometió con lo que Dios le estaba hablando. Caleb estaba comprometido con lo que Dios le había hablado a Abraham.
Dios le dijo a Abraham que esta tierra sería nuestra. Por eso él pronunció las palabras de eso es pan comido. Porque él estaba comprometido. ¿Y dónde podemos medir el compromiso de Caleb? Piense por un momento, él dijo, vamos a conquistarla, eso es pan comido, vamos a enfrentar a la gente de ese lugar. Pero ya habían hecho una descripción de cómo eran las personas en ese lugar. Eran gigantes. Las ciudades estaban amuralladas. ¿Qué significa? Que ellos estaban preparados para resistir los ataques del enemigo. Eran gente entrenada en la guerra. Y cuando yo pienso en eso, me hago la pregunta, ¿qué estaba él dispuesto a sacrificar para que la promesa de Dios se cumpliera en su vida? ¿Qué estaba él dispuesto a sacrificar? Piense por un momento. Vamos a ir a conquistar esa tierra prometida, pero hay que ir a la guerra. Cuando uno va a la guerra, ¿qué es lo que está uno comprometiendo? La vida. Pero él estaba dispuesto a dar su propia vida para que la promesa de Dios, la promesa a su nación se hiciera realidad. Ahora, por un momento quiero hacerte una invitación para que pienses en las promesas que Dios te ha dado. Tierras prometidas. Piensa en tu tierra prometida. Es que Dios me dijo que yo iba a ir a la universidad. Es que Dios me dijo que yo me iba a casar. Es que Dios me dijo, como me dijo un día a mí, seré papá, que iba a ser papá. Dios me dio esa promesa. Es que Dios me dijo que ensanchara la tienda de mi casa porque Él me va a dar una casa. Es que Dios me dijo que voy a empezar un negocio, que voy a emprender. Dios le ha dado promesas. Entonces visualícela. Yo quiero que usted mire esa tierra que fluye la leche y la miel para usted. No, es que Dios me dijo que voy a reorganizar mi vida. ¿La está viendo? A ver, ¿cuántos están viendo esa tierra prometida ahí? Proyéctela en la mente. Para eso es la imaginación. Ahí estoy proyectándola. Y ahora te hago una pregunta. Como Caleb, si quieres tener una fe que rompe barreras, ¿qué estás dispuesto a entregar o a sacrificar para que se cumpla esa palabra? ¿Qué estás dispuesto a entregar o a sacrificar? Hay gente que quiere ser emprendedor, pero no quiere sacrificar nada. Hace un tiempo hablaba con un joven y me dijo, no, yo quiero ser emprendedor. Pero Dios me ponía en mi corazón que antes de emprender él tenía que buscar un trabajo para aprender a ser ordenado, donde cumpliera horario, que aprendiera que hay que ir a trabajar, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Y le dije, ¿estás dispuesto a ir a un lugar? Pues le hablaba con base en mi experiencia, porque yo siempre soñé ir a una multinacional. Siempre lo soñé. Y dije, Señor, yo me veo como... ¿Se acuerdan de la novela Guajira? Mi generación se acuerda de Guajira. Entonces yo quería ser el Arijuna que tenía el casco blanco allá. Y yo, Señor, yo me sueño en una empresa como esa. Pero Dios me llevó a través de un proceso que me preparó para llegar a un lugar de eso. Entonces eso mismo me proyectaba en ese joven y yo le decía, Dios quiere que tú primero experimentes cómo es rendir cuentas. Cómo es tener que rendirle informes a una persona distinta a ti. Que adquieras esas habilidades a través de la experiencia. Pero él no quería, porque Dios me había dado una palabra para ser ¿qué? Emprendedor. ¿Qué estás dispuesto tú a sacrificar? Dios me habló de la iglesia. Dios me dio una palabra para construir esta iglesia. 11 años atrás, en medio de la construcción y en medio de todo lo que suscita una situación como es construir algo que uno sabe que tiene que salir mucho dinero, Dios me dijo, ¿qué estás dispuesto a sacrificar para que esta iglesia se termine? Y yo no le entendía a Dios y el Espíritu Santo me decía, ¿qué estás dispuesto a sacrificar? Yo le decía, lo único que estoy dispuesto a sacrificar, no sé qué, no tengo nada, falta plata. Y Dios me dijo, ¿qué estás dispuesto a sacrificar? Y entonces miré y lo único que tenía era un carro. Y Dios me dijo, eso es necesario que lo sacrifiques. Y yo le decía, Señor, pero este carro lo compré con el fruto de mi trabajo, ha sido mucho esfuerzo. Me dijo, no importa, sacrifícalo. Y fui al banco y toqué la puerta y le dije, mire, necesito plata. ¿Qué tienen por ahí? No, ¿qué tiene usted por ahí? Tengo un carro. Bueno, venga. Y me pignoraron el carro. Y lo pignoramos. Y no solamente eso, me dijo, ¿y qué más tienes? Yo le dije, no, pues me queda otro carro, pero no es mío, es de mi esposa. Pregúntale. Mira que si pignoramos tu carro. Claro, ella sí de una, claro. Pero ¿qué estás dispuesto a sacrificar para que la promesa de Dios se cumpla? Tú estás sentado hoy porque yo di mi carro.
Claro que después Dios me dijo, tome, aquí está su plata de vuelta, para que no digan que lo construimos con su poder, porque así es Dios. Pero en el momento Él necesitaba de mi sacrificio para que su promesa se pudiera cumplir. ¿Qué debes sacrificar hoy para que su promesa se pueda cumplir? Caleb no estaba dispuesto a ver que una promesa de Dios no se cumpliera en su vida. Él estaba dispuesto a luchar y a dar lo que fuera necesario para que la promesa de Dios se cumpliera. En esa primera temporada, en el capítulo número 1, Caleb tiene que vencer la barrera del temor. O sea, no solamente se necesita una palabra, no solamente se necesita creerle a Dios, no solamente se necesita comprometerse con la promesa, se necesita vencer las barreras del temor. ¿Qué era lo que había en el campamento mientras escuchaban el informe de los 10 espías? Temor, la gente estaba angustiada, la gente decía, no puede ser, hemos caminado tanto, esperamos tanto este tiempo y ahora Dios nos trae aquí, pero ¿a qué? No podemos con los gigantes. Y él tuvo que batallar con sus propios temores y vencerlos. ¿Y cómo los venció? Isaías 8, 11 al 14 nos dice lo siguiente. El Señor me dio una firme advertencia de no pensar como todos los demás. Me dijo, no llames conspiración a todo como hacen ellos, ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. Ten por tanto en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. Él te mantendrá seguro. Ahora, esta palabra fue después del tiempo de Caleb, pero estoy seguro que el Espíritu de Dios despertó algo en él que lo hizo comprender que uno no puede despreciar una palabra de Dios. Si Dios te habló y si Dios te dio una promesa es porque se va a cumplir. Porque todo lo que sale de la boca del Señor, dice la Biblia, se cumple en el sí y en el amén. Pero Dios, en lo que es Él, en su esencia, ha decidido que nosotros coparticipemos en el desarrollo de esas promesas. Él lo habló, pero Él necesita de nosotros para llevar a cabo la batalla que nos va a dar el monte del Señor. Él nos necesita y así lo quiso Él en su providencia. Él quiere que tú también compartas algo de la gloria que Él va a recibir cuando la victoria esté en tus manos. Él lo hizo así. Y nosotros debemos entenderlo, comprenderlo. Por eso, negarnos a cumplir una palabra de Dios no debe ser nuestra motivación. El pueblo se negó a ir a conquistar. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué les dijo? Vayan y conquisten la tierra que yo ya les di. Ya yo se las di. Ya la promesa está. Ahora ve y haz lo que te toca a ti hacer. Pero es mi porción, es mi obligación, es mi responsabilidad de algo que ya Dios dijo que se iba a hacer. Entonces la motivación o la fórmula para vencer los temores. ¿Cuántos han sentido temores cuando Dios le da una palabra? Las piernitas le hacen a uno así cuando Dios le habla a uno y uno dice, porque con lo que Dios te pide no es así de pequeño. Cuando Dios habla te pide algo grande. Cosas que ojo no vio, que oído no ha oído y que no han subido al corazón del hombre son las que Dios revela. Cosas grandes y ocultas que la gente no conoce son las que Dios pide. Entonces, ¿qué nos debe motivar? Porque uno dice, no tengo plata, no va a alcanzar, ¿cómo lo voy a hacer? Tantas cosas. Es lo que te debe hacer temblar, es el Señor. El no cumplir la voluntad de Dios. Lo demás, frente a eso, fallarle a Dios. Dios lo dijo y es como no creerle y entonces yo cómo voy a quedar delante del Señor. No, y eso fue lo que ayudó a Caleb a tomar la decisión de mantenerse firme en esa promesa que Dios le había dado. Entonces la fe que rompe barreras necesita una promesa, necesita creer la promesa, necesita comprometerse con la promesa, pero también necesita liberarse del temor para que esa promesa se cumpla. Y ahí se acaba el capítulo número 1 y pasamos al capítulo número 2, que se llama la prueba del desierto.
Y Caleb tiene que empezar a caminar. ¿Cuántos años dijo Dios que iban a vagar por el desierto? 40 años. Y Caleb tuvo que empezar a vagar por el desierto con toda una generación que estaba condenada a desaparecer. Y vemos a Caleb ahí viendo cosas grandes que Dios hizo en el desierto, pero también enfrentando momentos difíciles del pueblo. Caleb vio, por ejemplo, cómo Dios convirtió un agua amarga en agua dulce. Caleb vio cómo de una peña salió agua para alimentar a todo un pueblo. Caleb vio cómo Dios alimentaba a su nación por medio del maná. Pero también Caleb vivió momentos oscuros y vio cosas oscuras del pueblo. Cuando la gente se quejó contra Dios y querían apedrear a Moisés y estaban aburridos del maná, y entonces Dios, harto del pueblo, les mandó codornices para que comieran hasta que les saliera y les brotara por las narices, dice la Biblia. Caleb también fue testigo cuando el pueblo una y otra vez se levantaban en rebelión contra Moisés. Pero él también vio cuando los que se habían levantado, Coré y su grupo de 250, fueron consumidos por el Señor. Caleb también vio cuando Moisés subió a la montaña y se perdió en ella. Y en medio de que no bajaba, la gente de Israel decía, bueno, Aarón, ¿qué vamos a hacer? Haznos ídolos. Y vio cuando el pueblo hizo el becerro de oro. Y ahí él estuvo y caminó con la gente, y él seguramente iba viendo cómo un amigo, un hermano, un tío, un abuelo iban pereciendo, porque era la generación que iba a perecer en el desierto. Todo eso tuvo que padecer Caleb. Y entonces eso me hizo pensar en el desierto. ¿Cuál es la prueba del desierto? Cuando la promesa de Dios no se ha cumplido, tú empiezas a vivir la prueba del desierto. Porque para ir a la tierra prometida tienes que pasar por el desierto. Dios necesita forjar algo en ti. Algo tiene que producirse en nuestro interior para poder llegar a una tierra en donde vamos a ser exigidos. Esa prueba se llama la prueba del tiempo de espera. No sé si usted ha vivido la prueba del tiempo de espera. Y usted dice día 1 y no ha llegado la promesa. Y Caleb caminaba año 1 y la gente le decía, ¿y dónde está tu promesa, Caleb? ¿No dices que tú ibas a entrar a la tierra prometida? Te vas a quedar aquí con nosotros. Año 25, ¿y dónde está la promesa? Año 40, ¿y dónde está la promesa? Y quiero hacerle una pregunta a aquellos que han pasado por la prueba del tiempo de espera. No sé cuántos han pasado por esa prueba. A ver, levante la mano y permítame ver quiénes han pasado por la prueba de la espera. Le quiero hacer una pregunta y espero que usted me la responda con sinceridad. ¿Cuál ha sido o cuáles han sido tus reacciones en el tiempo de espera? ¿Cómo has reaccionado al tiempo de espera? A ver, ¿quién me quiere compartir? ¿Cómo has reaccionado en el tiempo de espera? Una sola, dime una sola. Tristeza, desesperación, pataleta, ¿cierto? Le pelea uno a Dios, esto es promesa, falso profeta. Angustia, ansiedad, incredulidad. No, yo creo que eso no era de Dios, esa palabra. ¿Qué más? Frustración, rebeldía. Pues me voy. Si no me lo das mañana, me voy, Señor. Y Dios dice, pues váyase. ¿Cuántos se han desanimado? ¿Cuántos se han sentido desesperanzados? ¿Cuántos se han frustrado? ¿Cuántos se han enojado? ¿Cuántos se han angustiado? ¿Cuántos se han estresado? ¿Cuántos han entrado en pánico? La pregunta es, ¿será que Caleb vivió esas cosas? Es una pregunta que yo me hice, porque la Biblia no dice nada de cómo fue su reacción durante los 40 años. Pero recurro a la humanidad que nos muestra la Biblia. Y de pronto no a través de él, sino a través de Abraham. ¿Conocen la historia de Abraham? Si no la conoce, la puede leer en Génesis 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y por allá en Génesis 15... Pues en Génesis 12 Dios le dice, haré de ti una nación grande, una nación poderosa. Bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Y Abraham dijo, gloria a Dios, amén. Pero han pasado los meses, los años, y está Abraham ahí en su tienda y está enojado con Dios, está refunfuñando, está peleando con Dios. Y entonces Dios le dice, hey Abraham, voy a hacer de ti una nación grande y poderosa. Y yo creo que Abraham le dijo, ¿qué?
¿Y por qué le digo que creo que hizo eso? Porque Dios le dijo, él tuvo una conversación con Dios en donde él le dijo, Dios, tú me has dicho que me vas a dar un hijo. He prosperado, soy un hombre prominente, tengo animales, tengo casa, caballo, de todo, pero no tengo un hijo. Todo esto lo va a heredar mi siervo Eliezer. Todo esto lo va a heredar mi siervo. ¿Y el hijo que tú me hablaste qué? Y Dios le dijo, no, sal, mira las estrellas y así de numerosa será tu descendencia. ¿Qué nos muestra la Biblia? El corazón del hombre. ¿Qué nos muestra la Biblia? Lo que somos nosotros. Levante la mano el que se ha sentido como Abraham alguna vez en su vida, en medio de la promesa. Y yo creo que Caleb se sintió así. Y Caleb, en medio de esa prueba del desierto, pudo ver que su fe tenía que ser pulida. ¿Por qué viene la prueba del desierto? Porque la fe necesita ser fortalecida. Para que puedas tener una fe que rompa barreras, la fe tiene que ser fortalecida. Y la mejor manera, la mejor terapia, el mejor gimnasio para la fe se llama la espera. Tengo experiencia en la espera. 12 años para tener un hijo, ¿cómo le parece? Probado y reprobado en eso. Y por eso le decía, Señor, ¿cuál es su personaje bíblico favorito? Abraham. Abraham y yo entiendo a Abraham y Abraham me entiende a mí. Porque la espera fortalece tu fe. Entonces, mientras esperas, ¿qué hacer? ¿Cómo fortalecer la fe? Te quiero dar 2 cosas que puedes hacer para que luego venga esa fe que rompa barreras. ¿Estás en la espera? Ok, número 1, cree y declara lo siguiente. Cree y declara, Dios es bueno. Dios me ama, Dios tiene el control. Si estás pasando hoy por esa prueba del tiempo, de la espera, decláralo conmigo. Dios es bueno, Dios me ama, Dios tiene el control. ¿Por qué esos 3 elementos? Porque esos 3 elementos se unen y me permiten ver a un Dios fiel. A un Dios que dice, todo lo que ha salido de mi boca se cumplirá. Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Y si esa palabra con la que comenzó tu historia es una palabra de parte de Dios, Dios la va a cumplir. Porque todo lo que Dios habla se cumple en el sí y en el amén. Los 40 años en el desierto eran parte del proceso de Dios para hacer a Caleb un hombre conquistador. Mi espera me ha ayudado a ser conquistador. Y lo otro que debes hacer en el tiempo de espera es rodearte de gente de fe. Que te hable fe, que te diga así va a ser. Si Dios lo dijo, así será en el nombre de Jesús. Y te comparto un testimonio del año 2013, allá afuera. ¿Qué existía en ese momento? Un lote lleno de barro y existían unas columnas, una placa, unas columnas de este edificio. Pero ya estábamos haciendo un muro que tenía una jardinerita ahí donde uno se sentaba, en donde íbamos a colocar el nombre de Manantial de Dios. Era una fuente. No sé si usted se acuerda, los que estaban en esa época saben que antes había ahí un murito y había una fuente y decía Manantial de Dios. Y yo estaba ahí en obra negra, ahí sentado un sábado, como a la 1 de la tarde, cuando entró mi esposa, venía con la pastora Rosalba. Y me vio la pastora ahí sentada, así, y me dijo, mi hijo, ¿en qué piensa? Y yo le dije, ay, pastora, aquí sumando, multiplicando, porque no hay, pastora, eso, ay. Ella me dijo, ¿qué le dijo Dios? ¿Cuál fue la palabra que Dios le dio? Yo le dije, me dio Primera de Reyes capítulo número 9, ok. ¿Y qué le dijo Dios? Que me había comisionado para construir una iglesia, una casa de oración para Él. Ok. ¿Y usted no ve lo que está haciendo Dios? ¿No ve hasta dónde lo ha traído el Señor? Entonces me dijo, ya mató al tigre. Mire el de al lado, dígale, ya mataste al tigre. No te asustes con el cuero. Mira el de la diga, no te asustes con el cuero. Si Dios te trajo aquí, Dios lo va a hacer. No es, tu misión no es ver cómo lo va a hacer, tu misión es hacerlo. Y usted mira al de la diga, dígale, yo no me voy a preocupar cómo lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Yo solamente lo voy a ejecutar. Y esa palabra, lo que ella me dijo, ahora nos reímos. Ahora que vino me dijo, ¿te acuerdas, mi hijo, cuando tuve yo? Ay, pastora, qué pena. Y me limpió todos los mocos ese día aquí. Me conoció el lado flaco la pastora ese día. Porque mi fe, ¿dónde estaba ese día? En el piso.
más abajo del piso, si se pudiera hacer un roto, ir hasta el centro de la tierra, ya estaba mi fe ese día. Pero llegó una persona de fe y la levantó y la puso donde Dios quería que estuviera para una temporada como esa, porque Dios quería en mí una fe que rompe barreras. Rodéate de gente que te hable fe. Rodéate de gente que te hable fe. Rodéate de gente que te hable fe, fe, fe. Si Dios lo dijo, así será. Entonces, en esa segunda temporada, ¿qué necesitas? Para resumir, lo que necesitas para tener una fe que rompe barreras, necesitas fortalecer tu fe. Necesitas creer que Dios te ama, que Dios es bueno, que Dios tiene el control, que Dios es fiel. Y Dios va a levantar gente que te va a decir, sí vamos a llegar. Porque usted se imagina en medio de todo eso, 2 millones de personas hablando, y él tuvo que haberse sentido así, pero ¿quién le levantó los brazos a Caleb? Piense por un momento. Yo creo que él iba donde Josué. Josué, ¿será que sí vamos a entrar? Y ese día Josué, donde tenía la fe arriba, le dijo, tranquilo, que Dios dijo y lo que Dios dice se cumple. Sí y amén. Usted crea, hermano, que usted y yo vamos a entrar a la tierra prometida. Y cuando Josué estaba caído y Caleb estaba arriba, ¿quién iba a levantar a Caleb? ¿A Josué? Caleb. ¿Quién te va a levantar cuando tu fe esté abajo? Gente de fe. Y entramos al capítulo número 3. La conquista. Porque va a llegar el tiempo de la conquista. Dígalo conmigo, va a llegar mi tiempo de conquista. Pero ¿qué veo que hizo Caleb? Habló proféticamente lo que Dios le había dicho. La Biblia dice ahí en Josué capítulo número 14 que él fue donde Josué y le dijo, Josué, ¿te acuerdas de lo que Moisés dijo? Que esa tierra era mía. Y así como Dios me dijo que la iba a tener en ese tiempo, hoy la voy a tener. Empezó a hablar proféticamente. Y yo le doy gracias a Dios por la gente que me ha rodeado de fe. Porque mientras yo he esperado y me he preparado para la conquista, ellos me han dicho, aprenda a hablar. Porque en la boca hay poder de vida y en la boca hay poder de muerte. Y es más fácil hablar queja, frustración, enojo, que fe. Es más fácil. Y me han corregido y me han ayudado a crecer para ser un hombre que habla por fe. Porque el justo por su fe vivirá. Dios me dijo, llegó el momento de conquistar la tierra prometida de tu familia. Y la pastora Rosalba también me llamó y me dijo, bueno, ¿cómo estamos? Yo, pastor, aquí como asustado porque llegó la conquista. Y me dijo, mijo, acostúmbrese, antes de empezar, háblelo así. Póngale la mano en el vientre a su esposa y declare, ya nació, ya creció, ya predica la palabra de Dios. ¿Lo puede ver en su espíritu? No, pastor, entonces vuelva y dígalo. Y mira al de al lado y dígale, ya nació, ya creció, ya predica la palabra de Dios. Y me dijo, vaya con esa convicción. Si Dios le dio una palabra, vaya con esa convicción de que ya nació, ya creció y ya predica la palabra. A pesar de los fracasos, a pesar de no haberlo podido conseguir antes, ese día Dios nos llenó ¿de qué? De fe para ir a conquistar. ¿Por qué? Porque yo tengo que hablar como un hombre de fe. Mire el de al lado y dígale, voy a hablar fe hoy. Ya nació, ya creció, ya predica la palabra de Dios. Mi milagro ya predica la palabra de Dios. Y eso te va a llenar de valor. Porque para que haya conquista se necesita batalla. Y me podría demorar otra hora contándote todas las batallas espirituales y naturales que tuvimos que vivir para tener 2 hijos. Para que ellos hoy puedan estar listos para predicar la palabra de Dios. Fueron muchas cosas que vivimos. Muchas cosas. Pero Dios nos dio el valor. ¿Partiendo de qué? De la palabra que estábamos predicando. El Espíritu de Dios usará esa palabra para inyectarte el valor, el denuedo necesario para ir a conquistar la tierra que Dios ya te prometió. Hablar de manera profética te hará un hombre determinado. Caleb no habló por hablar. Él habló como un hombre que tenía fe, que rompía barreras. Y por eso él dijo, denme el monte.
Yo voy a ir a derrotar a esos gigantes. Yo los voy a sacar de ese lugar. Yo voy a destruir ese lugar y voy a establecer un lugar para mis descendientes como Dios lo dijo. Él fue tan determinado en lo que iba a hacer que no permitió que los obstáculos lo detuvieran. Le hago una pregunta: ¿cuántos años tenía cuando fue a conquistar? Y él lo reconoce. Tengo 85. Pero él no lo ve como lo malo. Es que ya estoy muy viejo. Él dijo: no, tengo la misma capacidad para pelear. O sea, eso no se ha perdido. La destreza y la habilidad para pelear no se ha perdido. La tengo, pero ahora estoy mejor. ¿Por qué? Porque tengo sabiduría. Le vio el lado bueno a su edad, no el lado malo. ¿Tú qué lado le estás viendo las cosas? Él dijo: yo tengo 85, pero ahora tengo más sabiduría. O no aprende uno más con los años. Yo quisiera tener 20 con la sabiduría de ahora, pero no se puede. Entonces, ¿qué? Disfruto los 50. ¿Lo detuvieron los gigantes? ¿Lo detuvo que la ciudad era montañosa y estaba fortificada? Nada de eso. Josué 15, 13 al 14 dice: el Señor le ordenó a Josué que le asignara una parte del territorio de Judá a Caleb, hijo de Jefone. Así que Caleb recibió la ciudad de Kiriat Arba, también llamada Hebrón, que llevaba el nombre del antepasado de Anac. Caleb expulsó a los 3 grupos de anaseos que son descendientes de Sai, de Imán y de Talmai, hijo de Anac. ¿Se cumplió la palabra o no se cumplió la palabra? Se cumplió. Pero a alguien, ahí no termina todo, ahí no termina la historia. A alguien que tiene una fe que rompe barreras, quiere impartir la fe que rompe barreras. Te va a motivar. Por eso uno tiene que rodearse de gente de fe. Te van a desafiar a ir más allá de lo que tú piensas, de lo que tú crees, de lo que tú sientes, de lo que tú consideras. Te van a llevar más allá. Y entonces él dijo: voy a dejar legado de fe. Una persona que tiene fe, que rompe barreras, va a dejar legado de fe. Y él dijo: bueno, vamos a ver entonces, yo quiero entrenar a alguien en el tema de la fe que rompe barreras. Y dijo lo siguiente, Josué 15, 15 al 16. De allí, después de salir de Hebrón, salió a luchar contra los habitantes de la ciudad de Debir. Debir estaba en la promesa inicial. Y Caleb dijo, dice el versículo 16, daré a mi hija Axa en matrimonio al que ataque y tome Kiriat Sefer. ¿Qué estaba diciendo? Lo que yo he conquistado lo voy a entregar como herencia a aquel que me demuestre que tiene una fe como la que yo tengo. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice la Biblia que pasó en ese momento? Él estaba buscando a alguien que le siguiera los pasos, un legado espiritual. Si tú aprendes a ser una persona con fe que rompe barreras, tus generaciones serán serán generaciones que tienen fe que rompen barreras. ¿Qué mejor legado que ese? Y él dijo, yo voy a dejarle el mejor legado a mi familia. Y él preguntó, ¿quién? Y por allá salió Otoniel, que era un sobrino de él, y dijo, tío, yo lo voy a hacer. Porque yo he visto lo que es tener fe que rompe barreras. Y Otoniel fue, peleó y conquistó. Y como su mentalidad ahora era de conquistador, se reunió después con la esposa y le dijo, mija, bienvenida, mi amor, casemos, ya se casaron. Y entonces le dijo, ¿sabe qué? Yo quiero un regalo de bodas de tu papá. Porque tu papá me enseñó a ser un hombre que tiene fe, que rompe barreras. Y yo quiero de tu papá que nos dé manantiales. Y la Biblia dice que Caleb le dio manantiales en lo alto y en lo bajo. A través de eso le enseñó también a sus generaciones a ser una generación que tenía fe, que rompe barreras. ¿Cuántos quieren esa fe en esta mañana? ¿Cuántos quieren esa fe en esta mañana? Entonces le invito a que se ponga de pie y vamos a orar en el nombre de Jesús. Porque no es en nuestra fuerza. La Biblia dice, no es con espada, no son los caballos, no son los jinetes, no son los ejércitos, con el poder del Espíritu Santo. Y reconocemos en esta mañana que es con tu poder, Espíritu de Dios. No es con mis fuerzas, es con tu poder. Y por eso oramos en esta mañana para que en esta temporada de nuestra vida se pueda establecer una palabra. Y si usted aún no tiene una palabra, levante sus manos y dígale, Señor, dame una palabra. Dame una promesa para este tiempo. Caleb recibió una promesa. Tú heredarás esa tierra. Tus descendientes también la tendrán.
Señor, danos esa promesa hoy, en el nombre de Jesús. Y si usted ya la tiene, solamente levante sus manos y dígale: Señor, yo decido creer la promesa. Yo decido creerte. Decido creer que lo que tú me has hablado, por grande, por imposible que pueda parecer a los ojos naturales, es posible en ti, Cristo Jesús. Yo levanto mis manos como una señal de que yo creo que Dios lo puede hacer. Yo creo en esa promesa. Pero ahora, Espíritu de Dios, dime en qué tengo que comprometerme. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cuál es la vara que tengo en mis manos? Porque tal vez me estás diciendo como a Moisés: usa lo que tienes, úsalo para emprender, para comenzar, para formar. Usa lo que tienes. Ayúdanos, Espíritu de Dios, y hoy nos liberamos de todo temor. En el nombre de Jesús. Hoy soltamos el temor. La Biblia dice que Dios no me ha dado cobardía, temor, sino poder, amor y dominio propio. Hoy suelto el temor. Todo lo que me ha tenido limitado, todo lo que me ha tenido constreñido, todo lo que me ha tenido coartado, yo lo suelto en el nombre de Jesús. Renuncio al temor. Temor al hombre, temor al mañana, temor a la mala noticia. Fuera en el nombre de Jesús. Todo lo que ha querido llenar mi corazón de temor, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Lo echo fuera, renuncio en el nombre de Jesús a ser una persona que no se mueve por el temor, que está petrificado, porque ese gigante grita. No, hoy como David escuchaba al Espíritu de Dios, yo escucho al Espíritu de Dios diciéndome que la palabra de Dios no vuelve vacía, que la palabra de Dios se cumplirá en el sí y en el amén, que Dios concede los deseos del corazón, que yo veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Y en esa espera, en esa prueba del desierto, yo levanto mis manos y proclamo la verdad de que Dios es bueno, de que Dios me ama, de que Dios tiene el control de todo y que este proceso fortalecerá mi fe. Y hoy te digo de parte de Dios, si en algún momento de tu vida has tenido un resultado adverso, te voy a decir lo que Dios me dijo. Quería tener un hijo, anhelaba tener una familia, y ese bebé se va con el Señor. Y yo le dije: Dios, ¿y mi fe entonces para qué sirvió? Dios me dijo: tu fe creció, tu fe se ha preparado para cosas más grandes. Cosas más grandes, solo créele hoy a Dios. Hoy como hombre de fe quiero hablarte a ti que estás ahí desanimado, triste, que estás apesadumbrado, acongojado, bravo, irritado. Todo va a salir bien. Al final el resultado dará gloria a Dios en el nombre de Jesús. Solo ten paz. En la espera recibe paz. Recibe la paz que sobrepasa todo entendimiento. Recíbela en esta mañana en el nombre de Jesús, porque tu fe se fortalecerá. Tu fe será tan fuerte, tan sólida, que Dios dirá: llegó la hora de conquistar. Hablemos, profeticemos en el nombre de Jesús, porque yo voy a ir a ese monte, porque Dios me lo va a dar. Hoy lo hablamos por la fe. Dame ese monte, Moisés. Dame ese monte, Josué, que Moisés mismo me prometió. Dios, dame ese monte en esta mañana, en el nombre de Jesús. Creemos que llegará el momento en donde diremos: voy a ir a conquistar ese monte. En el nombre de Jesús, haznos valientes, determinados, en el nombre de Jesús. Y hoy, Padre, yo te pido que a través de tu Espíritu, del Espíritu Santo, desafíes la fe en este lugar. Hay muchos milagros para demostrar que tú expandes nuestras barreras. Y yo quiero hoy bendecir a cada persona que ha tomado la decisión en su corazón de creerte a ti. Se desató algo cuando Caleb dijo: ¿quién va a ir a tomar esta tierra? Y Otoniel dijo: yo también quiero lo que él tiene. Solo levanta tus manos y recibe. Recibe hoy del Espíritu de Dios la fuerza, el coraje,
la determinación, la osadía para ir a conquistar, para ir a conquistar, para ir a conquistar. Recibe del Espíritu Santo, recibe la convicción que nace en el corazón, que se vuelve una terquedad santa para ir a avanzar y lograr lo que Dios ha prometido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, y por eso declaramos: yo tomaré ese monte por tu Espíritu. En el nombre de Jesús declara: